8:02 amigos, hora de Venezuela. Nuestro próximo tema es de interés planetario y particularmente regional para todas las sociedades a las que estamos llegando en este momento, porque estamos hablando de la nutrición y estamos hablando de políticas públicas para combatir el hambre, la desnutrición. Particularmente en Venezuela, y sería un asunto interesante de evaluar en este momento, hemos llegado a ver imágenes muy duras de gente hurgando en la basura para comer. Vamos a analizar un poco este tema sobre la base de recientes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando pedía el sábado pasado a las autoridades del país buscar en sus casas a cada niño con vulnerabilidad nutricional. Esto con la intención de brindarle atención sanitaria. Vamos a conversar con una profesional sobre esta área como Marianela Herrera, quien es médico con posgrado en nutrición clínica, es miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del CENDES, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa. En primer lugar, Marianela, ¿es posible que compartas con nosotros una visión sobre los niveles de desnutrición que hoy afectan a Venezuela? ¿Y acaso podemos saber si esos índices se han recuperado o no, si el tema de la desnutrición se ha debilitado en el país, se ha mantenido o se ha fortalecido? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por esta oportunidad. Fíjate, ciertamente evaluar la situación de desnutrición en Venezuela sigue siendo un tema sumamente complejo por lo desigual, por las brechas que existen inclusive dentro de una misma comunidad. Tú puedes ver gente que está relativamente normal, pero puedes ver gente que está en un estado sumamente precario y esto hace muy difícil tener un panorama completo, integral de esta situación. Sin embargo, tenemos algunos datos que sí nos apoyan y sí nos dan una visión más panorámica de lo que está ocurriendo en el país en este sentido. Y lamentablemente tenemos personas afectadas dentro de todos los grupos y estratos socioeconómicos y además de eso tenemos una vulnerabilidad expresada, por ejemplo, en lo que han sido los fallecimientos de profesores universitarios retirados en estado sumamente precario. Tenemos la evaluación reciente que hemos realizado desde Fundación Bengoa en algunas comunidades donde el 50% de los niños ya presenta, menores de 5 años, ya presenta un retardo de crecimiento importante con una desnutrición crónica severa y realmente esto nos llena de preocupación. Por otro lado, tenemos los reportes de Cáritas, también en niños menores de 5 años, donde sabemos que la población que atiende Cáritas es sumamente vulnerable, pero nos hablan de un 17% de desnutrición aguda. Estos son los episodios pues, que comprometen la vida de los niños y de una persona en general. Pero asimismo, entonces podemos ver personas privadas de libertad en situación verdaderamente precaria, mujeres embarazadas con déficit nutricional, lo cual tiene una repercusión obviamente para la futura generación, para ese niño que se está gestando en el vientre materno. Y así sucesivamente tenemos una serie de elementos que sí nos hablan de una situación nutricional muy comprometida. Ahora vayamos a la figura compartida por la vicepresidenta ejecutiva venezolana Delcy Rodríguez cuando pide que las autoridades vayan en busca de los niños con vulnerabilidad nutricional. Esto como un plan público, como una política pública, ¿qué viabilidad puede tener bajo tu criterio en este momento? Bueno, fíjate, sería retornar a una de las premisas básicas de la salud pública y que se ha ejecutado y se continúa ejecutando en países, por ejemplo, como Inglaterra, el Reino Unido. Tienen realmente programas donde se hacen visitas intrahogares
y se hace un despistaje, se hace una pesquisa de los problemas de ese hogar, incluyendo la vulnerabilidad nutricional de los niños o de alguno de sus miembros. De la misma manera, en Venezuela, hace varias décadas atrás, existían los programas de visitas intrahogar y para chequear alguna en particular o para hacer seguimiento de algún problema público que existiera. Entonces, allí tenemos la vuelta a esos programas donde realmente se necesita hacer seguimiento. Por ejemplo, hay países como Australia, Reino Unido, inclusive en Estados Unidos, donde Francia, Holanda, donde, por ejemplo, una madre da a luz un niño, pare un niño, y entonces hacen seguimiento, por ejemplo, de la lactancia materna exclusiva para verificar que hay un continuo de la práctica de la lactancia materna, y entonces se le da consejería de lactancia materna y se va a verificar no solamente lactancia materna, sino que han llevado al niño al control de niño sano, que se han colocado las vacunaciones y se han cumplido los protocolos de vacunación correspondientes. Entonces, esto es vuelta a una premisa básica, esencial, y nos gustaría saber más precisamente de los criterios que se van a utilizar y cómo se va a ejecutar este programa. Son programas complejos, definitivamente, porque necesitan una logística para ejecutarse, pero yo misma cuando hacía mi rural hace 30 años atrás en el barrio La Vega, en Caracas, yo misma hice visitas intrahogar y hacía y verificaba los cumplimientos de protocolos de vacunación en los niños y hacíamos una serie de pesquisas que eran importantes realizar. Pero fíjate, dice Delcy Rodríguez, con la intención de brindarle atención sanitaria. Es decir, pon tú que yo llego a la casa donde hay niños con desnutrición. ¿En qué consiste esa presencia? Yo voy a llegar con una bolsa de comida, yo voy a llegar con medicamentos, los veo, me solidarizo, hago algo, pero ¿cuál sería o qué sería ese algo? ¿Y qué va a pasar después que yo me vaya? Es decir, ¿cómo se da esa asistencia? Porque allá hay un cuadro social, hay un cuadro socioeconómico de marginalidad. Es decir, ¿qué debe proveer esa visita desde el punto de vista de trascendencia? Fíjate, esa es la gran pregunta que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo se va a realizar, cómo se va a ejecutar, cómo se traduce en acciones eso que ella ha expresado como una válida preocupación? O sea, a todos nos tiene preocupadísimos los niños en situación de vulnerabilidad nutricional. Ahora, ¿qué es lo que te va a dar a ti o lo que te va a asegurar que un niño progrese desde ese punto de vista? Entonces, allí hay que planificar, hay que hacer una intervención y volvemos basada en evidencia, en lo que tienes, en el diagnóstico que sí existe. Entonces, partiendo de allí, habría que revisar, porque si nos referimos a atención sanitaria, la atención sanitaria, por ejemplo, incluye todos los componentes de higiene. ¿Cómo hablamos de higiene en una casita que puede no tener agua? ¿Cómo hablamos de seguridad alimentaria en una casa, en un hogar donde los ingresos no cubren el costo mínimo de la canasta básica de alimentos? Entonces, desde allí, nosotros tendríamos que proponer una serie de políticas, primero reorganizar las políticas públicas para entonces llegar a los programas que se van a ejecutar de una manera organizada, logísticamente factible y, por supuesto, hacer el seguimiento en el tiempo, porque una de las características de esto es que hay que hacer seguimiento en el tiempo para saber lo que funciona, lo que no funciona y mejorar lo que no funciona y mantener lo que sí pudiera estar funcionando. Y eso es algo que en Venezuela desde hace tiempo no se está realizando, las evaluaciones y los monitoreos acorde a los programas que se puedan estar realizando. Entonces, habría primero que empezar por una gran planificación de ese programa. Yo desconozco detalles más allá de lo que todos hemos escuchado y sí, la invitación es a formalizar esas visitas de una manera adecuada, factible y adaptada a los estándares que sí existen, no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero. Marianela, gracias porque este es un tema pertinente, interesante para toda la región que nos está siguiendo, especialmente en Latinoamérica, en el Caribe.
Y bueno, esperemos por el bien de los venezolanos aquí y que ocurra en cualquier país donde sea necesario que las políticas públicas tengan una respuesta realmente eficiente, comprometida. Marianela, Así muchísimas es. gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Marianela Herrera, médico con posgrado en nutrición clínica, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud, investigadora del CENDES, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Directivo de la Fundación Bencoa. Otra pausa, amigos.